Yo creo que hay diversos retos que se tienen que enfrentar. Un primer reto tiene que ver con la financiación de la implementación de toda la ley 1448. Sabemos que Colombia tiene dificultades financieras, pero acá el problema no es solamente sobre de dónde sale el dinero por parte del Estado, sino sobre cómo hacemos para que todos los responsables de este país contribuyan con gran reconocimiento a la reparación de las víctimas. Y esa es una deuda pendiente en este país. Acá no podemos seguir dando como pañitos de agua fría o tibia a lo que está pasando. Necesitamos que las empresas se tomen el cuento en serio, asuman responsabilidad y contribuyan a la financiación de la reparación. También los grupos armados al margen de la ley, por ejemplo, donde estamos en temas de rendición de cuentas en relación con las FARC y los bienes que ellos entregaron. Esos son temas que están ahí pendientes, y si queremos que esta ley definitivamente pueda tener la posibilidad de ser implementada en los términos tan ambiciosos que contiene, se requieren los recursos. Ese es un primer punto, pero este no es un tema solamente de recursos. También se necesita, por ejemplo, que existan las condiciones de seguridad necesarias para poder implementar la reparación. Obviamente acá en Colombia tenemos un acuerdo de paz y obviamente ya se desmovilizó gran parte de las FARC, pero eso no quiere decir que no haya conflicto y que no haya violencia en los territorios. Eso persiste, y ese es un tema que pone definitivamente contra la pared temas, por ejemplo, como restitución de tierras, o sobre, por ejemplo, cómo llevar servicios de salud o educación a áreas donde la inseguridad es rampante. Entonces tenemos que también zanjar esa discusión, pensar en clave de reparación, conflicto, qué es posible. Yo creo que esa discusión no la hemos tenido. Pensamos que íbamos a poder hacer todo lo que dice la ley 1448 sin medir las posibilidades que da o no la condición de seguridad, violencia y conflicto que todavía vive el país. Y acá ni siquiera me he metido con el tema de drogas, que es un tema que va paralelo a la ley 1448, que impacta la implementación por la manera como empodera a muchos actores en el territorio. Entonces creo que ahí también ese tema está pendiente. Otro tema pendientísimo para mí es cómo hacer que se piense en integralidad de las medidas de reparación. La ley 1448 contiene diversas formas de reparación y no podemos exclusivamente mirar el tema, por ejemplo, de compensación o indemnización. Existen otras formas de reparación que para mí son claves para las víctimas, como lo son la rehabilitación, por ejemplo, en materia de salud física y mental. Si no habilitamos a las víctimas, por ejemplo, para poder acceder a la justicia, para poderse volver agentes empoderados en sus territorios que ayuden al cambio social, que ayuden a la reconstrucción del tejido social, yo creo que no estamos haciendo nada con darles una compensación de $10.000 o de $7.000 o de $4.000, dependiendo el hecho victimizante por el que entran dentro del sistema de ley de víctimas. Entonces creo que también es un tema importantísimo que ha pasado a segundo plano, y creo que tenemos que decir oportunidad histórica ahorita con la reforma de la ley 1448 que se venga en el Congreso, pensar cómo se puede dar vía a la integralidad, dándole algún tipo de prioridad a medidas como la rehabilitación, como forma de reparación, no como derecho a la salud, no como derecho a la educación, sino como efectivamente una forma de reparación a las víctimas. Me parece clave. El otro tema que tiene que pensarse es el tema de la forma como las instituciones o la institucionalidad de la ley 1448 tiene presencia en los territorios. Hemos visto, por ejemplo, a lo largo de estos 3 días de pensar juntos el tema de la ley, que uno de los grandes aportes o de las cosas que se puede rescatar es que, a diferencia de otras entidades del Estado, ha llegado la institucionalidad. De alguna manera, no estoy diciendo que de manera deseable, pero sí a cierto nivel, a los territorios, pero no es lo suficientemente fuerte y no tiene necesariamente la respuesta de las otras instituciones que se requerirían en los territorios para poder ayudar a la implementación. La maquinaria es clave en temas de implementación, que la gente que participa de todo el SNARIF sean directamente, o sea, encargadas de la reparación a nivel diario, o porque son parte del SNARIF porque tienen una función que les compete, esas personas tienen que comprarse la idea de la reparación, tienen que entenderla, tienen que interiorizarla y tienen que operacionalizarla. Y ahí yo creo que un tema pendientísimo es también para Colombia pensar cuál es el costo y cuál ha sido el costo para el país de no implementar la ley de manera efectiva. A hoy lo que vemos con los diversos indicadores que existen, y como para ser un poco dura, es que existe una implementación de más o menos el 10%
de las formas de reparación en relación con las víctimas. Más o menos el 10% de las víctimas han recibido alguna forma de reparación. Estamos hablando de casi 17-18% de la población colombiana víctima hoy. Ese número sigue creciendo. ¿Cómo vamos a responder a esto? Creo que son preguntas gigantes y si no pensamos en una articulación clara del sistema que trate de dar cuenta de esto, creo que estamos enfrentando un vacío gigante. Pero también creo que existe en la ley 1448 una oportunidad histórica para tratar de atacar los problemas, algunos de los problemas estructurales de este país. Hay una apuesta a la transformación, pero una apuesta que hasta ahora no ha producido resultados. Entonces yo creo que nos tenemos que pensar también hasta dónde podemos ser transformadores y si podemos serlo, cuáles son las oportunidades de transformación para realmente ser efectivos.